¿Cómo están ustedes? Este fin de semana usted va a tener la oportunidad, después de 4 meses, de conocer aquí en directo lo que piensa sobre la región y lo que conversaremos del intendente regional Ricardo Braoli. Intendente, gusto tenerlo por acá. Muy encantado de estar una vez más en este tan importante medio de expresión regional. Usted sabe, intendente, que aquí lo ven desde San Antonio hasta los Andes, y indudablemente que esta es una manera de conversar, porque nosotros escuchamos mucho a la gente, salimos a la calle, y quiero partir al tiro yendo al hueso sobre un tema que a la gente le preocupa, el tema, la gente de Valparaíso, la gente que está en los cerros, en esta situación tan lamentable. Muchos sienten de que hay un choque de intereses entre o de mando o de dirección en relación a lo que se debe hacer o lo que se ha hecho o lo que se podría hacer en Valparaíso entre usted y el delegado presidencial. ¿Cómo afronta usted como intendente el hecho de que le pongan un delegado presidencial por el lado? Bueno, yo primero tengo la convicción de que Andrés ha significado un aporte, Andrés Silva, el delegado presidencial, ha significado un aporte al proceso de atención tanto en la inmediata emergencia como también en este proceso de reconstrucción. El proceso de reconstrucción es un proceso muy complejo y requiere mucho espacio y mucha ayuda. Lo mismo uno podría plantearlo con el alcalde. Yo creo que en el caso del alcalde también, evidentemente, él debe sentir que necesita ayuda, como nosotros necesitamos al alcalde. Porque yo creo que esta cuestión se sintetiza de mejor forma cuando uno dice, este problema es tan grande que es imposible que una autoridad lo pueda afrontar sola. Yo en eso quiero decir que con Andrés hemos coordinado, hemos definido... ¿Cómo se viven las cosas? O sea, porque, por ejemplo, yo les digo, una de las cosas que está en este momento flotando es que ¿quién responde? ¿Cuál es la verdad? Esto 100, 150 casas que dicen que le entregaron el kit de emergencia, que no entregaron el kit de emergencia, el kit de las cosas que se ponían por dentro, que no está eso entregado directamente. ¿Y quién responde de eso? ¿Él o usted? No. ¿O a quién recurre la gente? Yo le voy a explicar para que la gente sepa qué es lo que ocurre. Nosotros entregamos 1.600 viviendas de emergencia al municipio, le entregamos 1.600 kits de aislación y le entregamos 1.600 kits eléctricos. Y esos los tiene el municipio, y lo que nosotros hacemos es recoger y cuadramos lo que es la entrega al municipio. O sea, le decimos al municipio, mire, aquí tiene usted 1.600 viviendas, y él las entrega. Lo que a nosotros nos corresponde es decirle al municipio, infórmenos a quién entregó. Y lo que estamos haciendo hoy día es cuadrar justamente esa información, es a quién le entregaron las cosas. Y por lo tanto, ese es un tema propio de este intendente que en el fondo establece, ¿no es cierto?, y cuadra la información correspondiente. Ahora, otro tema que también mucha gente dice que hay muchos caciques pero poco indios, que hay una tremenda infraestructura de gente, 40, 20, 30, ¿cuánta gente está trabajando en esto? Hay distintas etapas. Nosotros tenemos aproximadamente 100 personas que estuvieron trabajando en distintos momentos. O sea, no son los 100 todos juntos. Hay personas que hacen distintas tareas y que estuvieron trabajando fundamentalmente en la validación de la información. Y para eso teníamos 3 dispositivos. Un dispositivo que era en serbio, ¿no es cierto? Un dispositivo que estaba en el Zócalo de la Intendencia, donde se atendían 300, 400, 500 personas diarias. Y otro que estaba en un piso determinado, el 6º piso de la Intendencia, donde se iban procesando ya las carpetas que estaban hechas con los antecedentes de las personas para efectos de ser remitidas a pago cuando tuvieran las visaciones. Eso terminaron algunos el 1 de julio, terminan otros el 30 de agosto y terminan otros el 30 de septiembre. ¿Con cargo? Con cargo toda emergencia. Toda emergencia. Ok. ¿Qué le podríamos decir a la gente para ir cortando el hecho de tenerlo aquí? A mí me obliga a ser muy corto en los temas porque quiero preguntarle muchas cosas. La gente de Valparaíso, la gente que está en los cerros, ¿hay plazos para que esta cosa quede caminando? ¿Para la radicación, para la definición, para el ordenamiento territorial? ¿Hay plazo para esto? ¿No? Hay algunas cosas que pueden tener plazo, como por ejemplo...
la construcción o la reconstrucción de las instalaciones y los postes de luz, que están todos hechos. O sea, había 1.600 clientes, 1.500 y tantos clientes antes del incendio. Hoy día esos 1.500 o 1.500 y tantos clientes ya están todos repuestos. Faltarán algunos en algunos lugares más difíciles. Lo demás es difícil que Chilquinta nunca deja de cobrar, oiga, tiene que tener. Exactamente, nosotros hicimos un convenio y por cada poste y por cada solución de conexión de casa nosotros le vamos a pagar un determinado monto, ¿no es cierto?, a Chilquinta. Pero aquí viene lo relevante. Cuando tú estás haciendo autoconstrucción, es difícil que tú le pongas el plazo a una persona. La persona es dueña del terreno y establece un mecanismo para poder reconstruir. Por eso las personas dicen, ¿cuánto se va a demorar? Es imposible y eso es lo que nos preguntaba más el diputado Godoy, que nos decía, mire, no, ¿cuánto? Necesitamos un plazo. Yo no le puedo decir cuánto se va a demorar una persona que va a hacer reconstrucción, porque ella establece sus formas, sus estilos para efecto de determinar cómo construye. Él presenta su plano, él establece quiénes lo van a construir, quiénes le van a ayudar, el maestro, etcétera. Por lo tanto, es difícil que uno le imponga un ritmo. Entonces, claro, si uno construye una población para efectos de erradicación de algunos lugares donde es necesario, evidentemente ese es otro concepto, y eso sí puede tener plazo. Pero para esos plazos uno requiere tener primero definidos los paños, definido quiénes van a optar a esas soluciones, quién va a construir el proceso de licitación. Requiere un sinnúmero de otras cosas, que uno puede decir, mire, ¿sabe que esta parte la podremos completar en 1 año y medio, 2 años, tener construido completamente los nuevos departamentos, las nuevas casas que se construyen? Y lo otro es otro proceso distinto que tiene que ver con cuáles son las calles, avenidas, vías estructurantes que hay que hacer, ¿no es cierto?, hacia el sector alto del cerro, un nuevo camino que se está planteando también en el sector alto de los cerros de Valparaíso, haciendo una circunvalación, el término de la avenida Alemania que va a ir a dar a la ruta 68, haciendo que efectivamente la avenida Alemania se transforme en un eje articulador de la medianía, ¿no es cierto?, y de la cota correspondiente. Entonces hay procesos en esto que son distintos, y esos son proyectos mucho más ambiciosos que requieren un tiempo mucho mayor, porque nadie va a construir una avenida Alemania en el plazo de un año. Cambiemos de tema, vamos a otro tema, vayámonos corriendo por la región Viña del Mar, el tema de los casinos. ¿Cuál es su visión que tiene sobre este tema que está sucediendo? Que yo creo que es positivo que efectivamente se dé cuenta de las realidades locales. El casino de Viña del Mar es una industria que ha existido siempre, y que de la misma forma como nosotros reclamamos cuando se fueron en el año 80 todas las industrias de Santiago, yo me sumo, ¿no es cierto?, a esa aspiración que se tiene en Viña del Mar de tener el casino también como una industria más de la producción, y que finalmente sus recursos van a dar al municipio de Viña del Mar, y eso es parte de una forma, claro, una forma histórica de tener la economía del municipio de Viña Marín. Me parece que quería caracterizar. Volvamos un poquitito atrás, entonces, entre Valparaíso y Viña hay un puerto, hay todo un tema de un acceso. Ya le voy a contar por el mall, pero me preocupa más el tema. Creo que el tema más tremendo que tiene Valparaíso es que aún no esté definido y no se defina un nuevo acceso al puerto por Cabritería. ¿Cuál es la realidad de Cabritería? Mire, yo mañana tengo justamente una exposición en la tarde sobre el proyecto. A mí, más bien, lo que me preocupa son los desarrollos portuarios, porque los accesos tienen sentido cuando uno tiene claridad de dónde va, de qué es lo que está haciendo en vialidad, para qué desarrollo. Entonces, pero intendente, pero los números que dicen en relación a los camiones que se van a mover con todo el desarrollo portuario proyectado hacen de que si usted no guía aquello, es decir, el tema va a ser tremendo, la entrada y salida del puerto. Por lo mismo, pero lo que estoy señalando es que de la misma forma como dijimos en un momento que era necesario sacar los camiones a la avenida Argentina, porque en el fondo generaron un problema de seguridad, y se construyó el acceso sur, la pregunta es, ¿yo voy a tener un proyecto desarrollo portuario frente a la Universidad de Santa María, o voy a tener un proyecto portuario y desarrollo hacia el sur del molo? Y eso define qué tipo de acceso y dónde tú puedes poner el énfasis en una construcción vial distinta. Porque si yo pongo Cabritería tiene un lugar de llegada que dice relación con un desarrollo, eventualmente con un desarrollo portuario frente a la Universidad de Santa María, en Portales, para decirlo con todas sus letras. Entonces eso es distinto a decirle, ¿sabe que yo voy a crecer en el fondo, voy a crecer en el puerto? Ahora, el puerto lo eso se lo pregunto porque justamente pensando en aquello, ya más de un comandante en jefe de la Armada ha dicho que es una locura hacer un mall en Barón. Y usted se ha planteado, el primer intendente que se plantea, que planteó que este mall Barón, usted lo veía no sé cómo fue el término, pero no lo veía con buenos ojos, que podría ser una cosa buena para el desarrollo de Valparaíso.
O sea, bajo la misma consideración del tema de la discusión del puerto hacia dónde uno crece, yo creo que la ciudad de Valparaíso hizo una definición hace mucho tiempo, que era que había que crecer en el borde costero, en la apertura del borde costero hacia el norte de la ciudad. Y eso, en el fondo, tenía que ver con buscar otras formas de desarrollo y complementos de desarrollo económico en Valparaíso. Porque, de lo contrario, si nosotros seguimos insistiendo en el tema del puerto hacia el norte, nos vamos a la ciudad, la ahogamos en una actividad que no se complementa con las otras cosas que queremos hacer en la ciudad. Ahora, otra situación distinta, esa es mi opinión, y mi opinión es que el borde costero tiene que abrirse efectivamente hacia el norte. Otra cosa distinta es los contratos que existen hoy día. Porque bajo la lógica de lo que se ha planteado con respecto a la aplicación del contrato en el sector de Barón, o también de la licitación que se produjo en el Terminal 2, efectivamente hay sectores que dicen que ninguna de las dos cosas se hace. Y que ojalá ninguna de las dos cosas se produzcan, porque si no el patrimonio se ve afectado y el anfiteatro de la ciudad se ve afectado. El problema es que bajo esa lógica nunca vamos a poder hacer nada en Valparaíso. Y yo aquí quiero decir una cosa que va más allá. Mire, a mí me llama mucho la atención que a 5 cuadras del proyecto de apertura del borde costero en Barón existe también una iniciativa particular, de y la esa familia Zulueta, no haya tenido ningún cuestionamiento, no se haya cuestionado, pero no está en el puerto. No se haya cuestionado por el tema de los accesos, porque sí ha habido argumentos para el acceso portuario, pero no ha habido cuestionamiento del acceso en particular de esa iniciativa. Y digo esto porque yo tengo la impresión que en particular aquí se han conjugado intereses que son contrapuestos, porque dos modelos de negocio se disputan un mismo número de personas en desarrollo. No, pero el punto de vista de la ciudad, de que un particular haga un mall en cualquier lado, es distinto a un tema de, si estamos hablando hoy día de una gran discusión de qué es lo que es público y no es público, la salud es pública, que la educación es pública, qué es lo que es público y no es público. Indudablemente que desde el punto de vista de seguridad nacional, desde el punto de vista de comercio nacional, desde el punto de vista de lo que sea, el borde costero es un bien mucho más escaso que una cuadra que se construye en un mall o 2 cuadras frente al Congreso o frente a donde sea. Indudablemente que lo del puerto es lo principal. Sí, pero yo creo que por eso señalo que a mí me llamó mucho la atención que haya oposición desde el punto de vista del capital, porque el tema estaba radicado en el tema patrimonial. ¿Ah? Porque la pregunta es si los malls son malos en todas partes. Yo la verdad es que a mí me da lo mismo el mall, porque yo no soy de los que voy a comprar el retail. Pero en particular, a mí lo que me preocupa más bien es la definición de ciudad. No, claro, y ahí es el tema. No ha habido cuestionamientos iguales y similares a uno. Es la definición de región. Pero quiero ir más allá, porque hay un tema que es más de fondo. Aquí la empresa portuaria ha expresado voluntades con respecto a suscribir contratos. Y esos contratos, y fue lo que ocurrió en Dakar, que en el fondo lo que ocurrió en Dakar es que finalmente lo que se dijo, mire, ¿sabe qué? El tema no está con el problema no está en el problema del mall, porque la discusión no es si el mall o no del mall. El tema es cómo articulamos y garantizamos que el patrimonio, este edificio de conservación histórica, que es el almacén Simón Bolívar, se pueda mantener, ¿no es cierto?, y se pueda resguardar. Eso fue lo que señaló Qatar. Y en particular el tema del sitio número del Terminal 2, se dijo, mire, hay un proyecto, hay un contrato, y lo que tiene que hacer es cumplir la ley. ¿Qué significa eso? Hacer un estudio de impacto ambiental. Y yo lo que salí a señalar, es que a mí me parece que las cosas hay que hacerlas dentro del marco jurídico que hay. Y Qatar, desde el punto de vista patrimonial, ya señaló cuáles eran sus aprehensiones. El almacén Simón Bolívar, y por lo tanto pidió que hubiera un proyecto alternativo, y en el caso del Terminal 2 dijo, hágase el estudio de impacto ambiental. Y eso es lo que yo he salido a señalar. Y eso es lo que a mí en particular como autoridad me interesa, que es en el fondo resguardar que efectivamente se cumpla la normativa vigente, pero principalmente es que la ciudad de Valparaíso tenga posibilidades de desarrollo, porque la otra alternativa es finalmente que en Valparaíso no se haga nada, porque supuestamente todo pasa a ser un elemento constitutivo. Alguna gente dice que uno de los temas más complicados en esto es que las autoridades de las sociedades, digamos, como el puerto, son principalmente santiaguinos, y que en el caso de que en el gobierno anterior había por lo menos algunos que eran porteños que tenían voz para autorizar para hacerlo, como Sergio Núñez Ramírez, por ejemplo. ¿Usted no tiene participación en la nominación de los directivos de estas instituciones? Ninguna. Ni siquiera le preguntan. No. ¿Y qué opina usted? ¿Y cómo se relaciona un intendente de la región con este directorio de entidades que al final son los que toman las decisiones o los grandes proyectos? Y se lo traspaso, por ejemplo, al metro.
al metro, que el metro, y usted lo conoce muy bien, de que hay grandes proyectos, que la estación X, que la estación Y, que arreglar las mismas estaciones, que llegar hasta Calera, que lo de San Felipe quieren que llegue allá. Es decir, ¿cómo concilia eso usted? Porque las demandas le llegan a usted con unas sociedades que funcionan con criterios tan distintos. Pero mira, Raúl Ursúa es una persona que fue director de la empresa portuaria de Chile. Claro. Y él tiene una impresión, es una persona que ha vivido toda su vida acá, fue director, trabajó 30 años en la empresa portuaria. Yo la verdad es que no ha sido difícil entenderme con él. Y yo también trabajé en la empresa portuaria. Entonces algunos dicen, mira, no, lo que hace es que tú estás por el mall porque en el fondo tú trabajas en la empresa portuaria. O sea, yo trabajé en la empresa portuaria y no tengo ningún interés ni en volver, ni establecerme, ni ningún elemento que me constituya como parte de la empresa portuaria. Pero quiero decir que con Raúl Ursúa ha sido súper fácil, porque él entiende el problema que hay para efectos de en Barón construir puertos. Entonces hay algunos que han sacado que no, que Barón tiene que ser puerto. Bueno, con él, yo la verdad es que con ese director en particular yo no tengo ningún problema. Por eso mi problema no está en quién no. Ese es su interlocutor. Mi tema está efectivamente si coincidimos con eso. Y en el caso del puerto del metro regional, quiero decir una cosa. Hoy día justamente pasamos a hacer una aprobación en la inversión regional de un estudio para llegar con el metro hasta la provincia de Quillota. Y una cuestión súper interesante que además a mí me apasiona, y con Germán Correa hemos alineado inmediatamente eso como un objetivo, y estamos conversando justamente la posibilidad de iniciar un estudio para ver o actualizar la prefactibilidad de llegar a Concón. Yo me recuerdo a Germán Correa, ministro del Interior, el año 91, haber conversado de eso, de la posibilidad de lo de San Felipe, digamos, de San Felipe. Era ministro de Transporte. De transporte, claro, de transporte, exactamente. Él entiende esto súper bien. Y él es un muy buen interlocutor. Lamentablemente se nos está pasando el tiempo, y vamos a tener que ver si podemos retomar esto después, pero y hay un tema que no puedo dejar de pasar, el tema del fraude, o sea, el tema de que usted se hace cargo de una institución que tiene, entre comillas, un negro pasado, un pasado negro, una cosa rara, digamos. ¿Qué visión tiene usted y cómo se encontró usted? Porque además primero puso a una persona como Juan José Carco, como pues se le fue Juan José Carco, usted quería trabajar con él, entiendo. Entonces, ¿cómo ve este asunto y cómo se maneja usted en una cuestión que hay que tener los pies de plomo? Bueno, a mí me gustaba que Juan José se quedara, ¿eh? Yo lamento que se haya ido, pero se fue porque lo llamaron de Santiago, cumplió una función más importante. Pero yo llegué con... el problema es la billetera, No, Juan José es un gran aporte, un gran tipo, lo tengo mucho cariño y mucho aprecio por su profesional, es un gallo muy pausado, pero fíjate que yo llegué y me llamó mucho la atención el debilitamiento desde el punto de vista personal del gobierno regional. O sea, un gobierno regional que estaba completamente golpeado, su gente estaba golpeada, su gobierno regional, sus consejeros regionales golpeados por esta situación. Pero además desde el punto de vista profesional, habían pocos profesionales que reforzaran la unidad la unidad de Contraloría Interna. Tenía un control auditor. En control de gestión había un ingeniero comercial. Entonces todos los profesionales, en el fondo, teníamos profesionales técnicos asociados, desagregados. Entonces, es que la planta es muy chica, son 40 y tantos. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional son 59 mil millones. No, la planta de funcionarios son re pocos. Son muchos. Ahora son muchos. Siempre han sido muchos, lo que hace que cumplen distintos objetivos. Yo creo que hay hartos funcionarios. En este momento no tengo el nombre. ¿Se entiende? Usted me está abriendo una puerta que yo no me imagino. O sea, si son hartos funcionarios, bueno, ¿cómo no iban a robar si son tan pocos los que están en control? Pues? Bueno, eso es justamente lo que hicimos ahora, que fue reforzar. Hay 2 contadores auditores, 3 ingenieros comerciales en la unidad de control de gestión y más todo el personal de apoyo. Era una situación, la verdad, de absoluto despotenciamiento de las unidades claves de trabajo del gobierno regional. Lo que hicimos fue reforzar eso. Pasamos a redefinir también cuáles son los procesos de control, o sea, cómo fiscalizábamos los distintos proyectos que se ejecutaban especialmente en el tema del 2%, y dispusimos un mecanismo de fortalecimiento de quienes son los auditores, entre comillas, de ese proceso. Y por supuesto pasamos a hacer modificaciones desde el punto de vista de cómo funcionaba el Fondo Nacional de Desarrollo Regional en la glosa del FNDR tradicional, que era que en el fondo el intendente tenía necesariamente que hacerse cargo de plantear
la priorización de proyectos. Y ahí yo quiero decir que contamos con el apoyo de muchos consejeros que nos incentivaron que efectivamente fuera el intendente quien mandaba la cartera y que la cartera no era una cosa que quedaba a disposición de cualquiera que quisiera o intervenir en ella, sino que era una propuesta racional con criterios técnicos y también con criterios políticos para efecto del desarrollo de la región. Y en el tema del 2%, que es el juicio que se está llevando a cabo hoy día, del 6%, pues 2 más 2 más 2. Es que la gente, claro, la gente lo entiende como el 2%, son dos de educación, dos de cultura, deporte y seguridad ciudadana. Hicimos ahí un proceso, ¿no es cierto?, de reformular el reglamento que hoy día se está discutiendo ya en el Consejo Regional y que habla justamente de cuáles son los mecanismos de control que van a haber, la imposibilidad de los cruzamientos de datos, la imposibilidad de postular más de 2 veces seguidas, la posibilidad de establecer de que un órgano que no haya tenido rendición o haya tenido problemas de rendición no puede volver a tener proyectos. O sea, hicimos una serie de modificaciones y la priorización queda a título de nuevamente el intendente, quien es el intendente quien envía la cartera de proyectos para ser discutida en el Consejo Regional. Ok, nos debe quedar poco tiempo. Bueno, ¿y para qué decir al presidente del CORE entonces? ¿Cómo funciona esto? Es un tema, yo la entrevisté la semana pasada, le dije, usted es como la campanera del colegio, usted toca la campana, puede llevar el libro, pero la decisión la lleva el intendente. La proposición la lleva el intendente, no tiene facultad en este momento. O sea, efectivamente hoy día no tiene más facultades que solamente presidir y dirigir el Consejo Regional. Eso no está en discusión porque además lo establece la ley. Ahora, por supuesto, nosotros esperamos que esto avance, es un proceso mucho más profundo y se puedan entregar algunas otras iniciativas, ¿no es cierto?, o prerrogativas, ¿no es cierto?, para el funcionamiento del CORE. Pero esa es una materia que hoy día se está discutiendo en el Congreso y hay que esperar en el fondo la discusión. Yo creo que efectivamente hay que fortalecer la institución de los gobiernos regionales, transferirle y separar, ¿no es cierto?, lo que son las atribuciones propias que tenga el intendente en el manejo del Ejecutivo y en materias normativas el CORE, ¿no es cierto?, tendrá que establecer también responsabilidad. Al terminar, yo no puedo dejar de preguntarle cómo se produjo este desaguisado para el pobre Felicindo Tapia, que usted allí lo invita primero a una cuestión y después hace a pasar a él, a su familia, a sus amigos, su club de no sé qué cosa, de trayectoria. Eso, ¿cómo se produce y cómo se superó, digamos, desde el punto de vista personal? Porque además usted lo conoce por mucho tiempo. Mira, ahí hubo una situación bien especial, hubo un problema con un abogado que se encontraba con licencia. Entonces nos llegó un informe de parte del abogado que estaba con licencia y señaló que tenía que ser Felicindo Tapia. Intermedio llegó una propuesta de una oposición de un partido que decía que debería ser otro consejero regional y por lo tanto se solaparon 2 análisis distintos jurídicos para efectos de poder nombrar a quien era Felicindo. Pero había allí una respuesta ya del Tribunal Electoral Regional. Nosotros le consultamos al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dijo aténgase a la ley. Aplícase. Sí, pero es que ya hay una respuesta. Por eso, pero la interpretación que se le pidió de parte del CORE fue al abogado del CORE. Y el CORE dijo, mire, tiene que ser don Felicindo Tapia. Pero llegó un análisis jurídico de una oposición y eso generó un conflicto y yo ante el conflicto dije, mire, yo no soy abogado, ni me corresponde a mí establecer quién debe ser. ¿Cómo lo hicimos entonces? Fuimos a Santiago. Intendente, está bien, ¿cómo le hizo? Pero las malas lenguas dicen que usted lo llamó senador de la República, es que lo llamó. Despejemos eso, que un senador del PPD lo llamó para decirle que fuera así porque era el PPD el que estaba pidiendo, que lo dilatara. Mire, eso es mentira. O sea, es una mentira como ocurre mucha gente. Por eso digo que es mentira, porque en el fondo lo único que hice yo fue acordarme de cuando desde que fui gobernador también con la presidenta Michelle Bachelet. Hace tiempo atrás, claro. Siempre me decía el abogado, me decía, mire, cuando usted tenga recursos de orden administrativo y usted no tenga una oposición... Usted tiene un buen abogado y el Tito Valenzuela. Por eso, usted tenga una oposición, sométase a la decisión de un tribunal. No se someta a su criterio administrativo. Y lo que hice yo fue justamente decir, y Tito lo llamamos por teléfono, estábamos sentados ahí y el Tito me dice, mire, usted no está obligado, ante la oposición, usted no está obligado a hacer jugar o aplicar un criterio
distinto que el que no establece un tribunal. Ok, ahora, en lo personal se superó aquello. Se superó. Yo lo doy por superado. Yo hice inmediatamente, partí yo a Santiago a poner un recurso ante esta interpretación que hizo el Tribunal Regional, partí a Santiago, lo hicimos con el abogado Chaparro, interpusimos un recurso en Santiago ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal envió nuevamente, este mismo tribunal que había dicho que aplíquese el artículo correspondiente, le dijo, pronúnciese sobre quién. Sí. Y eso nos ayudó porque finalmente el tribunal dijo, y eso yo llamé a Feliciendo, le di las disculpas correspondientes como caballero y procedí inmediatamente a hacer que entrara en función. Ok, le agradezco que haya venido, intendente, ojalá que podamos seguir conversando, quedan muchos temas en el aire, pero hay uno que yo le vengo preguntando a todos desde hace mucho tiempo, desde hace muchísimo tiempo, ¿vamos a tener embalse o no vamos a tener embalse? Vamos a tener un embalse que debería entrar en operación en el mes de noviembre, que es Chacrilla. Y bueno, hay que discutir el tema de Puntilla del Viento, que se encuentra con una recomendación ya hecha. El ministro también ha insinuado que sería bueno, las comunidades también nos han pedido que pasemos a construir las cuestiones que son definitivas y que pueden solucionar el problema del control y abastecimiento, producto, ¿no es cierto?, de la acumulación. Ahora, nosotros sabemos que esto puede ser complicado para algunas comunidades y tenemos toda la disposición para poder conversar con ellos, dialogar con ellos y establecer mecanismos que dejen satisfechos a las partes, porque en el fondo hoy día tenemos una sociedad que es distinta, que busca compensación, que busca no dejar en desmedro a los beneficiados, o sea, a los afectados con respecto a los beneficiados. Y por lo tanto, la invitación justamente que hago, y aprovecho esta oportunidad para decir, mire, sabe que nosotros tenemos toda la disposición para poder colaborar y buscar mecanismos, ¿no es cierto?, que posibiliten que efectivamente en la región se hagan cosas, porque generalmente los grupos de oposición a los proyectos, como en este caso que conversábamos el tema del MOL, el tema del Terminal 2 en Valparaíso, etcétera. El tema que pasó con la carretera San Felipe, bueno, 3 años ahí parado hasta que se pudo buscar una solución. Exactamente, entonces, claro, si uno finalmente lo que puede ocurrir es que finalmente uno termina no haciendo nada, y yo creo que durante 4 años, lamentablemente, hubo muchas cosas que quedaron pendientes y que lamentablemente no se pudieron hacer, justamente por esta cosa de... Ojalá que no le digan lo mismo si es que con el tiempo que puede pasar en relación al tema de Valparaíso, porque ese es un tema para largo. Espero que no. Ok, un gusto tenerlo aquí, intendente. Muchas gracias. Y a usted lo ve, él sin pelos en la lengua contesta cuando le dicen una cosa, no, eso es mentira. Él es el intendente de la 5ª región, Ricardo Bravo Oliva. Que estén ustedes muy bien.